Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué de la Loca te escucha? Si es programa 440 en el día de hoy. Recuerden que si quieren estar en el programa La Loca te escucha, pueden escribirme en Filipinimay, Instagram Filipinimay, y ahí pueden escribirme. Y bueno, si sos actor, actriz, locutor, si sos realizador audiovisual, si tenés una asociación solidaria, o si sos cosplayer solidario y querés estar aquí en el programa La Loca te escucha, pueden escribirme. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es guionista, realizador audiovisual, docente, locutor, de todo. Él es Enrique Fraquelli, que va a estar aquí con nosotros en el programa 440, que viene desde Argentina. A ver, vamos a ver si nos podemos comunicar con él. Vamos a ver si nos deja. A Hola. ver, ¿qué hacemos? Pará. Estamos del otro lado. Pero Vamos está a cambiar la... con la Ahí cámara ahí. está. Yo dije, no nos va a dejar. ¿Qué pasó con Instagram? Es así, Instagram. Bueno, ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. bien. Pará que tenemos muy fuerte el volumen acá. Listo. A ver. Yo te escuché re bien, ¿eh? Bienvenido a La Loca Te Escucha nuevamente. Han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. Como la loca, sí. Bueno, tú dirás, ¿querés que hable yo o hablas vos? Esto es así, es pura improvisación. Vos si querés hablar, hablar. Si no, yo te mando las preguntas, te empiezo a preguntar de tu vida, cómo Bueno, estás, qué tal el lunes. no, bien, bien. Este lunes de vacaciones de invierno todavía, bien, preparándome porque mañana tenemos la última jornada de rodaje de un largometraje que se llama Intuneric, que lo venimos filmando desde octubre del año pasado. Uy, un montón. ¿Qué pasó? Pasaron, Presupuesto. pasaron cosas entre medio. En realidad son 6 jornadas de grabación en total, pero bueno, entre medio hubo que coordinar horarios, locaciones, y cuando se hace a pulmón, cuando se hace por amor, no por dinero, bueno, uno tiene que ir acomodando los horarios de todos que puedan, que los actores puedan, que el lugar donde uno está filmando también esté disponible, que el equipo técnico pueda coordinar con sus diferentes trabajos cada uno para poder hacernos de esas jornadas, porque si bien van a ser 6 jornadas con la de mañana es muy cortita, las anteriores han sido jornadas muy largas. Yo no soy el director ni el guionista, estoy en la parte de producción, en el sonido y en todo lo que será el montaje posteriormente en la postproducción, en el montaje general del largometraje. Quizás dentro de unos días puedas hablar con el director de ese largometraje en el que vos participás también. No, yo no participo, porque no, debe ser Maida, debe ser mi alter ego. Claro, vos pensás que yo no soy Maida acá, soy la loca, te escucha, soy Harley Quinn, no rompas la ilusión de la gente, por favor. Bien. Bueno, yo quiero mandarle saludos ahí a gente que se está conectando, que son conocidos nuestros, a Elvira, a Omar, alias el nombre que se te ocurra, Vallejos, que yo lo conozco más por cerca, pero bueno, ahí está también conectado. Bien, también se unió Abril, bueno, se van uniendo de a poquito, esto es así. Vos sabés que Instagram a veces avisa y a veces no avisa a los seguidores, pero por lo menos el video va a quedar, después que lo vea, lo va a disfrutar. Para vos Contame. que te estás sumando en diferido, no te estás sumando en el vivo, sino después en el diferido de este video, también va nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Claro que sí. Contame, ¿cómo surgió la idea ¿cómo es? Itineri, ¿qué era difícil el nombre? ¿Qué era otro nombre? Para mí. Intuit, para resumirlo y que en otro contacto puedas hablar con el director y el guionista que va a contar bien la historia en profundidad, porque es una historia muy personal, porque está
Viste que cuando uno quiere vender algo en audiovisual dice basado en hechos reales. Bueno, Claro. esto tiene un basado en hechos reales, una inspiración, digamos, fue una situación que le pasó en una noche que se cortó la luz y eso le dio la inspiración para escribir el resto de la historia, que es ficción, que es fantasía. Pero básicamente Intuneric lo que significa en rumano es oscuridad. Y la historia va de 3 días de oscuridad y de un personaje que tiene una situación turbia en su vida privada, que se va a ir develando a medida que pasen esos 3 días de oscuridad en esta locación, en la casa en la que queda confinado con su mamá, Mm. una señora adulta mayor que tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, al contrario de nuestro protagonista que no tiene idea de lo que está pasando, de muchas cosas no tiene idea y las va a ir descubriendo a medida que vaya avanzando la historia. Que está filmada en un 98%, nos queda una escena que se va a filmar mañana y que después será todo cuestión de trabajo de postproducción. De ahí va a ser tu trabajo, que vas a sudar, sudor y lágrima, ¿no? Porque hay que hacerlo largo, ¿no? Es el primer largometraje que voy a hacer el montaje, porque ya hemos realizado con Gabriel Cid, que es el guionista y director de Intuneric, que es la cabeza rulosa detrás de esta creación. Hemos realizado ya hace 3 años, filmamos un largometraje de aventuras infantil que se llama El Gran Saturán y que en enero de 2023 tuvo estreno en el Cine Gomón, en Capital Federal. Y ese fue nuestro debut en un cine real, con una película que no había sido pensada originalmente para el cine. Se dio lo contrario que ocurre normalmente en las producciones, ¿viste? Las producciones con presupuesto normalmente se filman como esto va al cine, vamos, y después termina siendo un fracaso tan grande que va directo a video en mis tiempos iba a video, a VHS, ahora va directamente a las plataformas de streaming, ¿viste? Nunca se estrena en cine. A nosotros nos pasó lo contrario. Hicimos una película de muy bajo presupuesto, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha gente trabajando, por amor, con un grupo protagónico de 8 niños entre adolescentes y preadolescentes, que estaba pensada en YouTube, en las plataformas, alguna proyección en pantalla gigante con un proyector en vacaciones de invierno, alguna cosa muy simple, y por las cosas de la vida terminó estrenándose en un cine como Dios manda, digamos, ¿no? Y fue nuestra primera experiencia en ese área. ¿Y cómo te sentiste a ver tu película ahí en pleno cine? ¿Te imaginabas eso cuando planeaste todo? Bueno, fue sorprendente porque, bueno, para que la gente sepa, cuando uno va a estrenar una película al cine, se hace un check-in previo, es decir, unos días antes de que la película llegue a la sala para el público en general. En este caso, en Algomonio tuvimos una semana en cartelera con 2 proyecciones diarias. Previo a eso, se hace un chequeo para ver que se escuche bien, que se vea bien, y si hay que corregir algo, tener el tiempo suficiente como para que cuando llegue el momento del estreno comercial, la película esté en óptimas condiciones. Bueno, a nosotros nos pasó llegar y en el momento en el que la sala está toda vacía, el proyectorista te empieza a proyectar justamente la película, ver en semejante pantalla esas actuaciones, esos lugares que habíamos filmado, lo que habíamos trabajado con tanto cariño y a la vez con tanta intimidad, porque era algo que no pensábamos que iba a llegar a esos niveles, fue impactante. Fue una situación única que nos generó tal impacto emocional que con Gabriel, que somos profesores del taller audiovisual Alicia Guiar, en el barrio Las Nieves, en González Catán, dijimos, esta sensación, esta emoción,
este impacto, lo tienen que vivir nuestros alumnos con obras propias también. Y así fue que durante 2023 trabajamos para filmar varios cortometrajes y el 18 de diciembre de 2023, en las salas de cine del Shopping de Catán, tuvimos una función particular, especial, en la que proyectamos esos cortometrajes que se realizaron en algunos casos durante 2023, pero también algunos que se habían filmado antes, donde tu alter ego también estuvo protagonizando algunos, y ahí vivimos todos esa sensación también de poder ver el trabajo que habíamos realizado con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con muy pocos recursos económicos, en la pantalla de cine ante 150 personas, con todo lo que incluye la experiencia del cine, que es algo que no tiene, digamos, uno puede ver en pantalla grande en casa, puede tener un televisor de 42 pulgadas, de 50 pulgadas, de 60, puedes tener el proyector para que toda la pared de tu habitación sea la pantalla, y tener un home theater para tener sonido envolvente, pero no se compara a la experiencia del ritual que es ir a un cine. Hacer la fila para ingresar, que esté acustizada la sala, que sean butacas de cine, esa sensación cuando todo se apaga, el silencio de todos, y las risas en los momentos que hay que reír, y los santos en los momentos que hay que llorar. Esa experiencia es única y queríamos que la vivieran también nuestros alumnos porque creíamos que, y fue así, eso iba a motivar a una reacción de mayor compromiso con lo que se está haciendo y entender que lo que uno hace, a veces con una camarita, a veces con un celular, con pocos recursos, puede impactar a otras personas y a uno mismo al verlo en una pantalla tan grande y con esa experiencia. Claro que sí, me imagino que sí. Decime, ¿por qué elegiste ser realizador audiovisual? ¿Cuándo fue esa inquietud? ¿De jovencito, de grande? ¿Cuándo fue? Ningún jovencito. No, de jovencito empecé con radio. Ah, Digamos. En realidad yo siempre estuve muy cercano a los medios de comunicación. Si voy a tiempos antiguos, eh, cuando yo estaba en la primaria, hace muchos tiempos atrás, muchos años, no vamos a hacer la cuenta, en el colegio, yo estaba en segundo grado, se habilitó la posibilidad de que los alumnos enviaran contenidos para una revista estudiantil. En la escuela iba a ser una revista en donde cada salón iba a poder aportar contenidos a esa revista, que me acuerdo se llamaba Párvulos, y que a mí me impactó, fue ese el primer impacto que dije, uy, qué lindo que está esto, y empecé a hacer contenidos para esa revista. Yo tenía 7 años, y empecé a hacer contenidos para esa revista, y dije, esto me gusta. Y en mi casa empecé a jugar después, a hacer mis propias historietas, y quedó ahí. Pasaron los años, se me dio la chance de poder empezar a trabajar en radio, me metí en este ambiente de la radio, de a poco se fueron abriendo puertas para volver a lo gráfico, pero ya en algo más serio, en una revista que no se distribuía dentro de un colegio, sino que se distribuía a nivel AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, una revista que tenía que ver con la música rock, a medida de que yo seguía trabajando plenamente con lo que tiene que ver con radio, que es, digamos, mi columna vertebral. A partir de ahí empecé a dar talleres, empecé a conocer un poquito más y a interiorizarme sobre otros medios de comunicación. Y se dio, porque tenía un taller dedicado a hacer radio con un grupo de adolescentes en Dorrego, en Villa Dorrego, y en González Catán también, se dio la chance de, che, tenemos una cámara de video, ¿no se animan a hacer algo más que solo radio? Y hicimos un corto para probar con los chicos, en realidad filmamos unos muy cortitos spots que tenían que ver sobre un trato para el buen trato, que era una campaña que se realizaba desde algunas áreas sociales para buscar
mejorar el trato entre las personas, sobre todo entre los adolescentes. Y grabamos unos pequeños cortitos que tenían que ver con cómo tratas al otro, cómo te comportás con el otro y hacer un trato por ese buen trato. Esos cortitos los compartimos en un congreso de comunicadores que realizó UCAYA, que es la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines, que es una institución que agrupa muchos realizadores audiovisuales, radio, televisión, cine, en esta zona del Gran Buenos Aires. Y en ese congreso de comunicadores se proyectaron estos cortitos ante un grupo nutrido de chicos de secundaria que quedaron impactados, estaban mis alumnos presentes en ese momento, los chicos pasaron al frente, los otros chicos les hicieron preguntas y volvieron revolucionados. Volvieron con esta sensación, ¿viste? De, qué lindo es transmitir algo y que el otro lo entienda. Entonces, volvieron con ganas de hacer más. Hicimos un primer cortometraje, así a los ponchazos, que se llamó Depende de vos, y que trató sobre situaciones muy personales de los chicos. Situaciones muy comprometidas de cuando el grupito de amigos te fomenta ciertas actitudes o vicios o acciones y que depende de vos acceder o no acceder a esa presión social. Dentro de lo que sabíamos en ese momento, estoy hablando del año 2012, quedó algo interesante, que se entendía su mensaje, que tenía la actuación de los chicos, interpretando situaciones que les habían quizás tocado vivir a ellos. En 2013 surge la chance de cursar Matanza Vamos a Filmar, que es un taller de cine municipal que se dicta en la Casa de Cultura de La Matanza. Ahí conocí a Julio Calogero, a Gustavo Winkler, a Gabriela López Subiría, que fueron mis profesores durante ese año, y fueron los que, digamos, si bien no encendieron la llama, porque venía encendida y por eso me acerqué hasta ese lugar, sí empezaron a direccionar esa luz, a darme los primeros parámetros, las primeras herramientas, digo yo siempre, para poder darme cuenta si eso me interesaba o no me interesaba, si esto era para mí o no. Porque muchas veces uno tiene una idea del audiovisual muy naif, muy, prendemos la cámara, dale que actuamos, dale, me sale una película de Marvel, ¿viste? Y cuando vas a filmar, claro, no es tan fácil. Tampoco digamos que es imposible, pero tampoco es algo que uno diga, prendo la cámara y empezás a grabar y sale todo perfecto, y se escucha bien, y se ve bien, y actúan bien, y las historias tienen lógica. No, no pasa eso. Normalmente cuando uno hace eso a las apuradas, sale una cosa horrible, inentendible, salvo para los que participaron, que creen que han hecho el La La Land, pero hicieron cualquier cosa menos eso. Al empezar a direccionarme empecé a hacer otros talleres, otros cursos, me capacité en el Polo Audiovisual de Merlo durante 3 años en guión con un profesor que hoy es amigo, uno de mis mejores amigos hoy, que es Lauro Rakowski, un licenciado en comunicación, un cordobés que acomodó mis ideas en cuanto a los guiones y que al principio era una cuestión de matar historia tras historia, destruirme los guiones, y que me generaba así esto de, pero este cordobés, ¿qué se piensa que es? Y esto que cuento lo sabe él, porque se lo he dicho. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un profesor se pone a darte una clase en serio? Porque después me tocó estar del otro lado, estar desde la docencia y repetir acciones que ha hecho él en esa o en otra área, y ver la cara de los alumnos diciendo, qué pelado, desgraciado que pues se empieza con los pero, con las preguntas, con esto. Pero yo hoy lo agradezco, porque eso fue lo que a mí me terminó de acomodar las ideas para poder armar historias que tengan una lógica, que tengan su clímax ordenado, que sean historias que lleguen a la persona que está mirándolas con el mensaje que yo quiero que transmita, y no que entienda otra cosa. Que ese es uno de los grandes problemas, cuando el espectador entiende cualquier cosa menos lo que yo quise transmitir,
estamos en un problema. Y a partir de eso, me fui capacitando como director, camarógrafo, fui, todo lo que podía ir aprendiendo lo fui cursando allí en el Polo Audiovisual de Merlo. Y en 2018, con Gabriel, que también cursó allí en Merlo y que nos conocíamos de antes, se dio la chance en la Asociación Civil Mujeres de Barro de abrir este taller audiovisual que todos los martes, pasó todo el chivo, los martes de 15 a 17, con acceso gratuito a toda la comunidad, porque esto vale aclararlo, es un taller de capacitación para brindar las primeras herramientas, las primeras armas para el mundo audiovisual, que es de acceso gratuito. Está abierto a todo aquel que quiera acercarse y tenga la inquietud, la duda, quiera saber cómo es esto. Vi luz, entré en Ancón 6131, entre Soberanía Nacional y Mañasco, en el barrio Las Nieves, que está ubicado entre el barrio Independencia y Dorrego, en González Catán, altura, ruta 3 kilómetros 29.500. Bueno, ahí nos juntamos desde 2018 y filmamos muchísimo. Tu alter ego también ha filmado muchísimo con ese taller, y gracias a Dios hemos tenido muchas participaciones en festivales. Ya hemos filmado más de 20 y pico de cortometrajes. No quiero decir un número exacto porque filmamos tanto que ya no me acuerdo el número exacto. Y todos han tenido participaciones en diferentes festivales. En algunos casos, en el último Hombre sobre la Tierra, por ejemplo, que es un corto de 3 minutos y medio, que va relatando cómo es que un hombre llega a ser el último de la Tierra o no, porque al final nos deja ahí una intriga, un interrogante que cada uno podrá descifrar luego a partir de otros cortos que están en ese mismo universo. Pero ese cortometraje ya tiene 19 participaciones en distintos festivales. Uno de los más recientes que filmamos, uno del año pasado, Resistencia, con tu alter ego ahí como protagonista, ya está cerca de los 10 festivales de participación, y así otros más en diferentes lugares del mundo, aquí en la Argentina, en Buenos Aires, pero también en otros lugares como Colombia, Bolivia, Estados Unidos, con el último Hombre sobre la Tierra hasta en Taiwán ha participado en festivales. Y de hecho allí hemos ganado una mención de honor como mejor arte, por el arte escenográfico que se armó para ese cortometraje, que si quieren verlo, hay solamente un lugar donde lo pueden ver, que es la página www.mujeresdebarro.com.ar, donde allí están casi todos nuestros cortometrajes. No están todos porque los más recientes no están publicados allí porque están dando vueltas por festivales. Y hay una cuestión con los festivales. Normalmente la mayoría de los festivales no quiere que uno publique el cortometraje en redes o en YouTube. Eso te juega en contra al momento de que el festival evalúe seleccionarte o no. Esto para todos aquellos que filman cortometrajes y se desesperan por subirlo. Lo voy a subir a Instagram, lo voy a subir a TikTok, lo voy a subir porque me quiero viralizar. Sí, bueno, después los festivales hacen y no te seleccionan. Así que para tenerlo en cuenta. Hablando de festivales, ¿cuándo fue esa inquietud de decir, bueno, ya tenemos todo este material, ¿qué hacemos ahora? O sea, porque no venías vos mandando los cortometrajes a festivales. ¿Cuándo fue tu clic de decir, bueno, esto tiene que verlo el mundo? Fue 2000, el primer festival, entre muchísimas comillas, fuera de Tafik, en el que participamos. Tafik es el Festival de Cine Corto de Tapiales, en el que participé cuando crucé Matanza Vamos a Filmar, porque ese taller municipal tiene como tesis final grabar un cortometraje grupal, y después ese cortometraje se proyecta en una sección especial del Festival de Cine de Tapiales, que está fuera de concurso. Esa fue mi primera participación en un festival de cine. Fuera de esa participación, la primera en la que me seleccionaron no por haber cursado algo que tenía asegurada
la proyección, fue con el cortometraje Recuerdos Futuros, con una remake. Yo filmé en 2013 un cortometraje que tiene un gran olorcillo a Volver al Futuro, que se llama Recuerdos Futuros, que es la historia de Daniel Tator, un personaje que empieza a encontrar fotos de una persona muy, muy parecida a él, pero en libros de historia, y tiene un amigo que es un profesor que está medio pirado, que tiene una máquina para viajar en el tiempo y viaja en el tiempo para averiguar por qué están esas fotos y lo descubre. Y no me gustó la versión final de ese cortometraje. Yo siempre lo cuento. Yo lo estaba filmando y me estaba dando cuenta de que no iba a quedar como yo lo había pensado. Yo quería un cortometraje, una película de ciencia ficción con toques humorísticos y me estaba quedando una película bizarra al estilo Olmedo y Porcel. A ese nivel. Entonces, yo dije, esto lo voy a filmar en algún momento de nuevo, pero con la temática que salga mejor, con que el resultado esté más acorde a lo que yo quería transmitir. En 2015 se me dio la chance de volver a filmarlo, ya ahí con Gabriel como coequiper, ahí con tu alter ego también con alguna participación en ese cortometraje, con la gran actuación de Fernando Val, que es un actor matancero espectacular, que fue esa nuestra primera vez trabajando juntos en un cortometraje. Él es el mentor de mi personaje y, digamos, el coprotagonista en cierta medida, y a partir de ahí se convirtió, parecido a tu alter ego, en un fetiche para mis cortos. Cada vez que puedo, acudo a él para que sea parte del staff, de alguna manera que aparezca en algo, normalmente con algunos personajes. En realidad estás obligado, no es que salió del fetiche. Bueno, yo no quiero decir que te obligan, eso sabes de contrato. Claro, tanto tu alter ego como Fernando se enojan cuando no los convoco. Entonces, tratamos siempre de convocarlos, pero no quiero que se enojen, no es mi intención que se enojen. Bueno, ese Recuerdos Futuros tuvo, para ese momento siguieron un montón de cuestiones. Estábamos trabajando con Gabriel en un estudio de televisión en el barrio de Belgrano, en el que para ese mismo tiempo, Maravilla Martínez, Sergio Maravilla Martínez, el boxeador, estaba grabando unos pilotos con un escritor, con Mario Javier Baena, sobre motivación personal y demás, unos pilotos para televisión, son pruebas, eran pruebas, a ver si salía esto. Terminó en la nada eso. Ese proyecto básicamente terminó en nada. Pero el último día que iban a rodar, antes de que Maravilla Martínez se volviera para España, donde vivía en ese momento, bueno, el caradura que te está hablando ahora, ya había entrado en confianza, habíamos grabado como 3, 4 días con él, y muy buena onda Maravilla. Le dije, mirá, yo estoy filmando un cortometraje, ya no tenés nada más que hacer acá. Acá tenemos croma, y no querés meter unas escenitas conmigo, tenés que hacer esto y esto, y decir estas palabras. Sí, maestro, me dice. Y metimos ahí unas grabaciones en croma para después ver qué le ponía atrás, porque yo en ese momento, la verdad que no tenía idea. De hecho, el personaje que él interpreta fue creado en esos días, desde que tuve la confirmación que iba a estar grabando con él, hasta el último, reescribiendo el guión para que entre el personaje de él. Y bueno, lo grabamos y tuvimos la participación de Sergio Maravilla Martínez. Para ese tiempo también había empezado a cursar en el Polo Audiovisual de Merlo guión, y uno de los cursos que se daba, actuación ante cámara, era dictado por Lampone. Nada más, le digo porque si le digo Alejandro Fiore capaz que no lo saca, pero le digo Lampone de los simuladores y todo el universo lo va a conocer. Bueno, también de caradura, como aprendí de un colega que se llama Gonzalo Roldán, que hizo Back to the Siam, que es también una remake argentina al estilo Volver al Futuro, y que de caradura fue con un montón de personajes famosos a pedirle que le graben cositas, y así se armó 2 películas,
entre ellas estuvo con Darín. Bueno, yo tomando esa referencia de Gonzalo, yo le voy a preguntar, ¿qué me puede decir? Que no, más que no, ¿qué me va a decir? Y le pregunté, le digo, mirá, yo, porque realmente necesitaba, me había surgido otro personaje para poder introducir a Maravilla Martínez con cierta lógica en mi historia. Necesitaba alguien que fuera como el jefe de él y que por video le diera unas órdenes para que él ejecutara después lo que yo le había pedido grabar. Tenía que decir 3 palabras, Fiore. Le pedí, sí, dale, ¿dónde querés que lo filmemos? Acá, dale, pum, pa, y ahí nomás, saqué el celular, lo filmamos y quedó. Y ese cortometraje, bueno, tuvo esas 2 participaciones que para mí son estelares, sumado a el resto de actores, porque Lucas Tacconi interpreta también Lucas Tacconi es el cantante de la banda Estereotipos, y tiene un look muy Gustavo Cerati, y el tono de voz es muy parecido al de Gustavo, y entonces lo hice interpretar, digamos, como si fuera un doble, a Gustavo Cerati en uno de los viajes del tiempo. Mi personaje tiene una interacción con Gustavo Cerati. Mi personaje del tiempo también descubre algo que tiene que ver con el viaje a la luna y Stanley Kubrick, y tiene algunas aventuritas así. Y ese cortometraje, que está en YouTube, ese sí, porque ya hace tanto que ya lo liberamos en YouTube, fue el primero que se seleccionó para una noche de cortometrajes en Belgrano, que fuimos y, bueno, era una noche que se llovía la vida, y éramos un grupito de unas 10 personas que, bueno, estaban ahí para ver 2 cortometrajes. Y uno de ellos era Recuerdos Futuros. Y de hecho me quedó el contacto de un par de... Y hay un muchacho que se fue específicamente a ver Recuerdos Futuros, que llegó y me dijo, mira, yo vine a ver tu película, no sabía ni quién era yo. Pero fue. Lo fue, y para mí eso era ganarme el Oscar. O sea, si vos hubieras estado esa noche, ¿cómo llovía? Era un Oscar para mí, que alguien venga solamente por ver mi cortometraje. Esa fue la primera experiencia así. Después, al poco tiempo, grabamos otro cortometraje para un festival que se llama No Todo Film, que es un concurso en España de cortometrajes que tienen que tener una duración, creo que son de 3 minutos, y grabamos con Gabriel una historia en una tarde, la escribió a la mañana, la grabamos a la tarde, la edité a la noche y la mandamos. No ganamos nada, obviamente, pero nos entró este gustito de, che, esto está bueno, que se pueda ver en otro lado, que no muera en YouTube, en ese océano de tantos contenidos que me encanta, que está buenísimo, que nos democratiza la comunicación, pero que a la vez nos deja, sí, en un océano. Somos una lanchita en el medio de un océano. Se suben algo de 360 horas de video por hora a YouTube, en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué haces con mis 5 minutos de video? ¿Qué voy a, sabés cuándo me va a ver alguien? No, tengo que ser alguien con mucha repercusión, y estamos hablando de 2015, 2016, 2017, donde los influencers no existían como hoy, donde no existía Instagram, donde no existía TikTok, tenías Facebook y tenías YouTube. Bueno, a partir de 2018 que empezamos con este proyecto del taller audiovisual Alicia Aguiar, lo tomamos más en serio y empecé a averiguar cómo es el proceso para presentarte en diferentes festivales. Y bueno, empecé a mandar, a rebotar. Esto también para aquellos que hacen cortometrajes y que los envían a los festivales, sepan, van a rebotar mucho, porque hay muchísimo contenido también de realizadores que envían a festivales. Tafik, por ejemplo. Tafik recibe cerca de 1000 y pico de cortometrajes por año para seleccionar 10, 15, porque no tenés tiempo para pasar más. Entonces vamos a ser más conservadores, vamos a imaginar que no mandaron tanto, que mandaron 400, y seleccionás 10. Hay 390
que van a ser rebotados. Y que no, quizás no son rebotados porque sean malos, son rebotados porque tuvieron que elegir a 10. Y lo mismo pasa en otros festivales. Entonces, uno tiene que ser consciente de eso y no bajonearse porque envía y rebota, envía. Yo habré mandado más de 2000 solicitudes a festivales para tener 30 y pico. Ponele con mucha buena voluntad, 40, 45 selecciones en festivales. Lo mandé como 2000. O sea, si yo pongo en la balanza, es una enorme cantidad de rebotes que uno tiene. Pero es así, es así. Por eso yo valoro mucho cuando me llega el laurel de selección. Esto ha sido seleccionado para tal festival. Para mí eso ya no me importa después si gano o no gano. Yo ya gané con que me hayan seleccionado, con que tenga la posibilidad de, si está dentro de mi capacidad económica y temporal geográficamente, acercarme hasta el lugar donde se proyecta, poder presentarlo, o saber que simplemente se le dio espacio a una producción realizada con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con poco dinero, en La Matanza, en Buenos Aires, en Argentina, en otro lugar. Para mí vale mucho. Porque no hay tantos festivales de cine, aunque hay varios, no hay tantos como uno quisiera, digamos, para que todos tengan chances. No hay tantas pantallas. Y no es tan fácil, porque es un dolor de cabeza grande un festival de cine. No es tan fácil. Es más o menos la misma idea de filmar. Uno lo ve de afuera y dice, fácil. Después cuando lo querés hacer no es tan fácil. Tenés que tener cierta paciencia por un lado, ciertos recursos por otro, y estar muy seguro de que lo querés hacer. Yo en esto destaco muchísimo siempre a Julio Calogero, que es el director del Festival de Cine Corto de Tapiales, del TAFIC, que va para su 22º año. Hay que mantener tantos años un festival todos los diciembre, todos los años. El tipo está ahí junto con Gustavo Winkler y con otro grupo de colaboradores que los respaldan, pero ahí firmes, y para mí eso es un ejemplo a seguir, digamos. Es esa persona que vos decís, este tipo ama esto de verdad. No es que lo está haciendo porque tiene una conveniencia económica, porque cuando uno empieza a averiguar esto, no generar un festival de cine te trae más dolores de cabeza y económico que alguna ganancia, no se consiguen. No hacemos esto aquí. En Argentina no se ve haciendo esto. Y hablando de festivales, contanos sobre el Pecorín. ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo se creó el Pecorín? Bueno, el FECORIN justamente nace a partir de que hay pocas pantallas, pocos espacios donde los realizadores, independientes sobre todo, puedan por lo menos postularse y esperar ser seleccionados para que puedan las personas ver ese trabajo independiente. Y cuando me refiero a independiente, le abro la puerta a todo lo que es estudiantil, a todo lo que es experimental también, aquel que tiene una cámara y dice, yo voy a filmar un corto, qué sé yo, dale, ponete ahí, decí esto. Está abierto eso también. Después verá el jurado que yo no soy jurado, así que a mí no me tiren con zapallos cuando se haga el FICORIN. El jurado determinará quiénes serán seleccionados finalmente y quiénes lamentablemente en esta edición no. Pero ante esta necesidad, y que me he encontrado yo con esto de cuesta mucho conseguir un lugar donde sea visto lo que uno graba, porque si hay muchos lugares donde uno va con un proyector, pone, invita, vengan a ver, pero no tiene el entorno de un festival de cine, que un festival de cine es mucho más que poner un proyector y pasar un par de películas. Tiene que ver con una capacitación, porque va a haber jornadas en el FECORIN donde profesionales del área audiovisual van a estar dando masterclasses gratuitas, el acceso a las proyecciones va a ser gratuito, y la inscripción para poder participar también es gratuita, porque lo económico en Argentina es una traba para todos. Tener que pagar 10.000, 15.000, 20.000, 35.000, porque te empiezan a poner números para participar en festivales que vos decís, pero a mí el cortometraje no me salió esa plata. O sea, lo que vos querés que yo te pague para inscribirme a ver si me elegís es más caro que lo que gasté en total en hacer el cortometraje.
Entonces uno empieza a decir, bueno, che, tengo el presupuesto para bancar, quiero, imagínate, que tengas que pagar barato, 5.000 pesos por cada festival, y querés presentarlo en 10 festivales, estamos hablando de 50.000 pesos ya de movida, y que después no quedes en ninguno, o sea, tiraste 50.000 pesos con los que podías haber grabado otro cortometraje. Entonces, a partir de esta sensación de estar de los dos lados, ¿no? De estar del lado del realizador y como productor todo lo que te cuesta, y estar del otro lado, en este caso, desde el organizador, diciendo, quiero que participen. La inscripción se decidió que fuera gratuita, el acceso a esas jornadas de proyección y de capacitación van a ser gratuitas, porque la idea es que todos puedan acceder, que la cultura sea accesible a todos. Estamos en un momento donde la cultura es castigada, donde los recursos para la cultura son recortados, donde parece que la cultura es un gasto, ¿viste? Es mejor le regalamos la plata a otro, porque para esto plata no hay, pero para otras cosas sí hay plata. Entonces uno se da cuenta de que hay un ataque directo hacia un sector que es la cultura. Y nosotros queremos levantar la bandera y decir, no, momento, la cultura nunca va a ser un gasto, siempre es una inversión, porque la cultura transforma, porque la cultura sana, porque la cultura permite exponer cosas que están dentro de uno y que quizás no tiene manera de decirlas, pero que a través del arte, y ahí está la fuerza de la cultura, puede ponerlas en palabras, puede transmitirlas de alguna manera, puede hacer catarsis. Y ahí le podés poner precio a eso. Le podés poner precio. El que le pone precio a eso es mala persona. El que piensa que eso es un gasto, sacalo. Total, se llena con la mía. No quiero expresarme negativamente al respecto, pero se imaginan que este improperio está en mi mente en este momento al respecto de ese tipo de personas que no entienden, porque no lo comprenden, no entienden el valor de lo que está realizando ese artista. Y cuando me refiero al artista no me refiero solamente al que hace super películas, me refiero al que agarra una camarita y va contando la historia de un pibe cartonero en la Ferrer, y como la cámara no le filma en color, la filma en blanco y negro, y como la cámara es vieja, ni siquiera le anda el micrófono, entonces está grabando el audio con un Walkman, porque esto yo lo he visto. Y esa persona termina realizando un cortometraje que te parte el corazón, porque es arte, y porque tiene mucho de lo suyo puesto ahí. Y uno de los secretos para que algo tenga llegada al público es que tenga corazón, y el corazón se lo da uno. Y cuando uno hace algo de lo profundo de su corazón, va a transmitir eso. Quizás técnicamente le pueda faltar, pero emotivamente lo va a tener. FECORIN busca fomentar esas realizaciones, dar un espacio. Para esto, las inscripciones hasta el 10 de agosto están abiertas, libres y gratuitas, en www.mujeresdebarro.com.ar. Hay una sección de festivales de cine, porque hay dos. Uno que es el FECORIN y otro que es el XTO Cine, que es lo mismo, pero orientado a contenidos netamente cristianos. Directamente no hay festivales de cine con esa temática. Hay un montón de festivales de cine con otro tipo de temática que me parece bárbaro, que ya diferentes temas. De hecho, cuando uno empieza a averiguar los festivales de cine de que hay, una vez se queda así, ¿y de esto también tener festivales de cine? Pero tanto enfermitos. No, hay cosas muy enfermas, realmente. Y ahí fue donde dije, che, no hay nada que le dé un espacio al contenido netamente cristiano. Y desde la misma agrupación donde estamos trabajando, que es Mujeres de Barro, con el taller audiovisual Alicia Aguiar y el respaldo de Ucaya, abrimos ese otro festival que se va a dar también en octubre, pero sobre finales de octubre, para este tipo de contenido netamente, digamos, cristiano. Ahora, ambas inscripciones son libres, son gratuitas y se realizan desde la misma página, www.mujeresdebarro.com.ar. Hay un formulario para uno y otro formulario para el otro festival, están las bases y condiciones, llenan el formulario, lo envían y ya están en la ruta a la preselección. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué paso sigue después? Bueno, cuando se cierra la inscripción, todos esos cortometrajes empiezan a pasar los filtros de los jurados.
y sobre finales de septiembre, mediados, finales de septiembre, vamos a comunicar cuáles son los seleccionados para ser proyectados tanto en uno como en el otro festival. Claro. Estamos todavía cerrando locaciones, porque nos han surgido varias opciones y todas tienen pros y contras. Entonces estamos haciendo una evaluación de, bueno, esta tiene todas estas cosas a favor, pero tiene estas otras en contra, y aquella me resuelve esto, pero me complica en esto otra. O sea, en ese aspecto estoy armando rompecabezas todavía. Bien, ¿y cuántos cortometrajes van a ser seleccionados en esta primera ocasión? Bueno, eso va a depender de las locaciones que definamos, porque dependiendo de la locación, vamos a saber qué capacidad de gente, de público, va a poder ingresar a esa locación. Y acorde a eso vamos a poder hacer una evaluación preliminar de si hacemos 1, 2 o 3 jornadas de proyecciones. Obviamente, si hacemos una jornada va a haber menos cantidad de cortometrajes seleccionados que si hacemos 2 o 3. Hasta el momento todo indicaría que podrían ser 2 jornadas. Pero hay chances de que puedan ser 3. Por eso todavía no tengo definido el lugar. Cuando define el lugar voy a saber si el lugar que elegimos tiene los 3 días disponibles o el otro lugar que elegimos tiene solamente 2. Esas son parte de los pros y los contras con los que estamos ahí todavía luchando. Y esto del tema de las charlas gratuitas, ¿también se anotan desde la página? ¿Ya están abiertos para anotarse? No, eso va a ser de acceso libre y gratuito por orden de llegada. Es decir, vamos a suponer, el viernes a las 3 de la tarde se va a hablar sobre guión. O el viernes a las 4 de la tarde se va a hablar sobre dirección. Y va a ser, no voy a decir todavía los nombres, pero ya los tengo confirmados, pero no los voy a dar porque son parte de las informaciones que vamos a dar más cerca. Y vos tenés ganas de escuchar la masterclass sobre ese tema, que van a ser aproximadamente unos 40, 45 minutos. Llegaste, sentás, llegaste tarde, qué lástima. Quedaste afuera si no hay más lugar, pero va a ser así, por orden de llegada. También el acceso a las proyecciones va a ser por orden de llegada, hasta que tengo mucha fe de que se va a llenar cada uno de los lugares. Después veremos. Claro. Acá estaban haciendo algunas preguntitas, te preguntaban qué es para vos el cine, cómo lo definís en tu vida el cine. El cine podría definirlo como poesía en movimiento, como para meterlo en una frasecita muy, muy cortita, ¿viste? Cuando sos guionista, te rompe mucho con que todo lo achiques, todo lo definas en lo más cortito, en la mínima expresión, ¿viste? El tagline de la película, tenés que buscar todo cortito para que si tenés que hablar con un productor, rápidamente digas de qué va tu película. Entonces uno termina como pensando todo en una frase chiquita para que se entienda. Poesía en movimiento. Ahora, ¿qué quiero decir con poesía en movimiento? Todo esto que venía diciendo de lo que está dentro. Yo cuando hablo de poesía, no hablo solamente de escribir con rima, porque la poesía para mí va mucho más allá de escribir con rima. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho la República Argentina. Eso no es poesía. Eso es un versito. Muy lindo, pero no tiene poesía. Yo la poesía la veo en el corazón que hay detrás de las cosas. En esto que veníamos hablando de cuando yo quiero contar algo, tengo un mensaje, quiero transmitirlo, y busco, y esta es una frase que uso muchas veces, busco la tercera manera de decir las cosas. No la primera, que es la más obvia, no la segunda, que es la primera que se me ocurre después de decir, no, esta es muy obvia, ¿cómo lo haría menos obvio? Con esto, y pensar un poco más allá, la tercera manera de decirlo. Eso para mí es poesía. El cine es eso llevado a la pantalla, con movimiento, con esa posibilidad de transformar personas y lugares en otras personas y otros lugares, en jugar con la magia que tiene
una cámara, un lente, una iluminación. Eso para mí da el arte de esa poesía en movimiento. Pero si bien me gusta lo que es una comedia simple, ligera, muy para reírnos y nada más, lo que es cine, cine para mí va en eso otro, en lo profundo, en el ¿qué me está queriendo decir con esto? Qué lindo todo lo que vi, pero me dejó algo, me dejó pensando en algo. ¿Y qué me hizo pensar? Pueden no estar de acuerdo con lo que yo estoy planteando dentro de la historia. Yo puedo llegar a estar planteando una verdad que a mí me parece que sea y a otra persona le puede parecer otra y entrar en un debate. Me parece perfecto. Me parece que ahí está la riqueza también, ¿no? En hacer pensar a la otra persona. Por eso te lo resumía en Poesía en Movimiento. Muy bien. Acá pregunta, ¿qué opinas del movimiento progre en el cine? Me tienen repodrido. Me tienen podrido. Me tienen podrido en este sentido. Porque voy a dar un fundamento de por qué pienso así. Estoy cansado de que en vez de ser creativos y generar historias nuevas, se empeñen en deformar historias que ya están hechas. Es decir, agarro un éxito, que fue éxito tal cual se lo pensó, lo destruyo, lo repienso, lo cambio todo, y después me enojo porque no es un éxito. Y sí, no es un éxito porque destruiste lo que había generado el éxito. Por el contrario, si el contenido es algo original, y hay muchos ejemplos de contenidos que tienen la idea progre dentro de su espíritu, en su corazón, pero que no generan esa repulsión, que en lo personal no me generan bronca, digamos. A mí lo que me da bronca es eso, es, loco, no puede ser que no se les caiga una idea y tengan que agarrar y hacer Blancanieves negra. Ya nos van a cancelar a todos con lo que voy a decir en cualquier momento, pero se entiende a lo que voy, ¿no? El punto de crear algo. Y Disney últimamente viene haciéndolo mucho, Netflix también. En vez de crear algo que lo contenga originalmente, y aclaro este punto para que se entienda también. Yo he filmado cortometrajes que hoy se verían como inclusivos, para ponerle alguna determinación, ¿viste? Con historias que tienen parejas homosexuales, o tienen, no tiene nada que ver porque eran orgánicos. El problema es la inclusión forzada, esa cuestión de te meto a la agenda. Y eso creo que no solamente me pasa a mí, creo que a la mayoría de los espectadores le ha pasado con todos los contenidos que vienen de Estados Unidos. Me tiene bastante cansado. Estados Unidos, su política, su película, tanto querer meternos su cultura y su agenda en nuestra vida, que tiene una cultura distinta, tiene una agenda, una necesidad distinta, que creo que eso hizo que nos abriéramos más a todo lo que viene de Oriente, Corea, Japón, China, producciones extraordinarias. Lo que viene de Rusia en lo particular, yo he visto contenidos rusos que son extraordinarios. Alemanes, franceses. Bueno, Francia como que era más común que uno consumiera. Pero contenidos alemanes que son extraordinarios, que no tienen nada que envidiarle a las cosas que hacen en Estados Unidos. Y ni que hablar de las cosas que hacen los coreanos, los japoneses, los chinos, que están kilómetros adelante de Estados Unidos. Y que gracias a Dios y a muchas plataformas se han ido abriendo y no están teñidos por la misma agenda, ¿sí? Y no tienen miedo de decir las cosas como las tienen que decir. En Estados Unidos, para que la gente lo sepa también, hay leyes que obligan a que haya ciertos personajes con ciertas tendencias, desde lo sexual hasta lo étnico. Es como que te arman la película y bueno, después vos contá lo que puedas entre medio, porque te ponen tantos condicionamientos que casi que te arman, por eso las películas son todas iguales. ¿Viste que ocurre que uno empieza a ver películas yankees y son todas iguales, todas iguales, todas iguales? ¿Y qué pasó? Y claro, hay leyes que los obligan, si no tienen que pagar multas, a poner esto, poner aquello, ponerlo, y sí, termino contando siempre lo mismo. O haces que los personajes estén en situaciones ultra forzadas, y queda demasiado obvio que es ridículo que estén así. Vuelvo al punto de lo progre. Más allá de que yo no comulgue con todas las ideas progres,
no creo que esté mal que las expresen, lo que sí creo que está mal es tomar lo que estaba bien para darlo vuelta, ponerlo de cabeza y después encima quejarte de que no funciona. Me parece caprichoso. Bueno, Quique, mira, nos quedan 4 minutitos nada más del programa, se nos pasó volando. Decinos tus redes sociales y te voy a hacer última preguntita, que sería, ¿qué te queda por realizar de tus sueños? Bueno, vamos con las redes. Quique.fraqueli en Instagram. Quique Fraqueli era mi Instagram anteriormente, pero a don Instagram se le ocurrió que yo no podía entrar más a mi perfil, así que tuve que hacerme otro. Vos creo que sabes algo de esas cosas, también te ha pasado. Quique.fraqueli es mi perfil en Instagram. En Facebook me encuentran como Quique Fraqueli, Enrique Fraqueli también. Aparezco ahí con mi perfil en Instagram. En TikTok estoy como Quique Fraqueli, a veces cargo algunas cosas, a veces no. Y la última era, ¿qué me falta Eh, realizar? ¿Qué No me te queda alcanzan, por no, realizar de tus sueños? no me alcanzan 3 minutos. No me ¿No? alcanzan 3 minutos porque no. Eh, Primero porque no creo haber terminado de soñar todavía. Y trato de contagiar a los que están cerca mío de eso, de que no dejen de soñar, de que no se queden con los brazos cruzados esperando que el mundo se termine o su mundo se termine, sino que sueñen, vivan, proyecten, porque eso te mantiene vivo. Yo tengo 50, pero me siento como de 30. Aunque me falten las lanas, me siento como de 30 igual. Así que yo resumiría eso también para dejar como mensaje final. No bajes los brazos, no dejes de soñar, no dejes de proyectar. No digas, con esto ya cumplí toda mi vida. No, proyectate otras cosas. Hay mucha vida por vivir para adelante, hay muchas cosas para cambiar. Todavía de aquellas que no han salido bien, hay chances de cambiarlas. Y algunos han empezado a los 50, 60, 70 a hacer las cosas que habían soñado toda su vida. Así que ese sería mi mensaje. Muy bien. Y bueno, recordamos todo lo que hay que saber y nos despedimos. ¿No? Mujer- Recordamos lo del pecorín, todo, por eso, todo. mujeresdebarro.com.ar, ahí están las bases, condiciones y formulario y todo lo del FECORIN y el XTO. Ahí tienen todas las respuestas y también estamos en las redes, fecorin.org y también XTO Cine. Ahí también están todas las maneras de comunicarse de sábado. Muy bien. Muchísimas gracias, Quique. Gracias a todos los que se han sumado al programa 440 en el día de hoy. Les mando un beso enorme. Esta fue La Loca Te Escucha. Adiós.